Imagínate estar al borde de una jungla tan densa, tan antigua, tan llena de sonidos y sombras, que el aire mismo parece ocultarte algo. No un secreto, no un rumor, una ciudad, una civilización, un imperio de oro tan vasto, tan increíblemente rico, que el mayor imperio que el mundo occidental jamás conoció, la propia Roma, habría parecido un pueblo de provincias en comparación. Nadie creía que existiera. Los eruditos se rieron. Los exploradores que fueron a buscarlo nunca regresaron. Los indígenas que conocían su ubicación se negaron a mencionar su nombre a los forasteros. Y durante siglos, la historia de este lugar quedó archivada junto con monstruos marinos y teorías de la tierra plana, el tipo de cosas que los hombres serios no tomaban en serio. Pero lo cierto es que la historia tiene la particularidad de demostrar que los hombres serios están equivocados. Porque era real. Todo, el oro, las calles, las torres, los millones de personas, los mercados que movían más riqueza en un solo día que la mayoría de los reinos europeos veían en un año, los templos que se elevaban hacia cielos que jamás habían oído una palabra de latín, los sistemas hidráulicos, las carreteras, los calendarios astronómicos, el arte, la medicina, la filosofía. Todo fue real. Y la historia de cómo el mundo lo olvidó y cómo el mundo lo recuperó es uno de los viajes más extraordinarios en la historia de la civilización humana. Esta es la historia de la ciudad perdida que era más rica que Roma. Para comprender por qué una ciudad tan poderosa pudo simplemente desaparecer de la memoria del mundo, hay que comprender el mundo del que desapareció. En el año 1400, Europa emergía, lenta dolorosamente, de siglos de peste, guerra y estancamiento feudal. La peste negra había matado entre el 30 y el 60% de la población europea en tan solo 4 años. Una catástrofe tan total e incomprensible que destrozó los cimientos sociales, económicos y espirituales de todo un continente. Las ciudades europeas eran, según cualquier estándar moderno, pequeñas. Londres tenía quizás 50.000 habitantes. París, tal vez 200.000 en un buen día. Roma, la ciudad eterna, sede del imperio y luego de la cristiandad, se había derrumbado desde un máximo de quizás 1 millón de almas en la antigüedad hasta una sombra de entre 20.000 y 30.000 habitantes. Sus antiguos acueductos estaban destruidos. Sus foros se usaban como pastos para el ganado y sus templos de mármol eran lentamente desmantelados para obtener material de construcción. Esa era Roma. Y al otro lado de un océano que los cartógrafos europeos aún no habían dibujado correctamente, en una alta meseta de la cordillera de los Andes en Sudamérica, a una altitud de más de 11.000 pies sobre el nivel del mar, se encontraba una ciudad llamada Tiwanaku. O tal vez se llamaba de otra manera completamente distinta. No conocemos con certeza su nombre original. El nombre Tiwanaku, a veces escrito Tiahuanaco, proviene de pueblos aymarás posteriores, e incluso ellos habían perdido el hilo de su significado original. Algunos lingüistas sugieren que se traduce aproximadamente como piedra en el centro. Otros han propuesto significados relacionados con el encuentro de las aguas o el lugar de los ancestros. Los incas, que llegaron después e incorporaron las ruinas y leyendas de este lugar a su propia cosmología, tenían sus propias tradiciones al respecto. Decían que fue allí, a orillas del lago Titicaca, en el mismísimo techo del mundo, donde el dios creador Viracocha surgió de las oscuras aguas y formó el sol, la luna, las estrellas y a los primeros seres humanos a partir de la piedra. Decían que Tiwanaku no era simplemente una ciudad, era el punto de origen de todas las cosas. No estaban del todo equivocados. Para comprender qué fue realmente Tiwanaku, que representó en términos de logros humanos e importancia histórica, es necesario dar un paso atrás y recalibrar todo nuestro marco de referencia. Cuando la mayoría de la gente piensa en las antiguas civilizaciones americanas, piensa en los aztecas o los incas. Estas son las civilizaciones que los conquistadores europeos encontraron, documentaron y, finalmente, destruyeron en el siglo XVI. Son las que quedaron registradas en los libros de historia, al menos en los escritos por quienes las conquistaron. Pero tanto el imperio azteca como el imperio inca, a pesar de su auténtica magnificencia, surgieron tardíamente. Se construyeron sobre las ruinas, los cimientos y las ideas de civilizaciones anteriores, civilizaciones que surgieron, cayeron y resurgieron a lo largo de miles de años de historia sudamericana. Y, elevándose por encima de todas esas civilizaciones anteriores, tanto por su antigüedad como por su alcance y su ambición arquitectónica, se encontraba Tiwanaku. Tiwanaku no era una ciudad como solemos imaginar las ciudades antiguas.
No era simplemente un conjunto de edificios agrupados alrededor de un mercado. Era un centro ceremonial y administrativo planificado en el corazón de un vasto imperio regional, un imperio que, en su apogeo entre los años 500 y 900 después de Cristo aproximadamente, dominó un área que abarcaba lo que hoy son Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Los arqueólogos estiman que el estado de Tiwanaku ejerció influencia política y económica directa sobre un territorio de aproximadamente 600,000 kilómetros cuadrados. A modo de comparación, esto es mayor que todo el territorio de Francia. Y en el centro de este imperio, en la orilla sur del lago Titicaca, la ciudad misma era una maravilla para la que el mundo antiguo casi no tenía parangón. En su apogeo, entre los siglos V y IX de nuestra era, Tiwanaku pudo haber albergado una población permanente de entre 30,000 y 70,000 personas en el núcleo urbano. Algunas estimaciones de arqueólogos como Alan Colata, de la Universidad de Chicago, sugieren que el área metropolitana más amplia, incluyendo las zonas agrícolas circundantes, pudo haber sustentado una población de entre 285,000 y hasta 500,000 personas. Medio millón de personas. En los Andes, a 3.657 metros sobre el nivel del mar. En una región tan fría e inhóspita que los agricultores modernos aún luchan por cultivar cosechas fiables allí. Al mismo tiempo, la ciudad de Roma albergaba 20,000 habitantes. París aún no había decidido convertirse en París. Londres era una ciudad comercial envuelta en la niebla, a orillas de un río frío. Y aquí, en la cima del mundo, una civilización había construido algo que el mundo occidental no vería hasta 1000 años después. Pero antes de hablar del oro, antes de hablar de los templos, las rutas comerciales, la ingeniería astronómica y todo aquello que hizo de Tiwanaku una ciudad más rica y sofisticada que cualquier otra en Europa en ese mismo momento histórico, debemos hablar de la Tierra misma. Porque la Tierra es la clave para comprenderlo todo. El lago Titicaca se sitúa a 3,812 metros sobre el nivel del mar, 12,507 pies. Es el lago navegable más alto del mundo. Se extiende a ambos lados de la frontera entre la actual Bolivia y Perú, y es enorme. 190 kilómetros de largo, 80 kilómetros de ancho y una superficie de 8,372 kilómetros cuadrados. Contiene suficiente agua como para ser un mar interior, y realiza una función física extraordinaria. Actúa como un acumulador térmico, absorbiendo la radiación solar durante el día y liberando calor por la noche, moderando así las temperaturas extremas del altiplano andino y permitiendo, aunque sea mínimamente, la agricultura. El altiplano andino no es un lugar hospitalario desde ningún punto de vista objetivo. Las heladas pueden ocurrir en cualquier mes del año. La temporada de cultivo es corta. El suelo, aunque rico en ciertos minerales, suele estar encharcado o ser difícil de trabajar. La ciencia agrícola moderna considera que gran parte del altiplano es, en el mejor de los casos, marginal para la agricultura sostenible a gran escala. Los habitantes de Tiwanaku contemplaron este paisaje imposible e ingeniaron para sortearlo. No se limitaron a cultivar la tierra, la reconstruyeron. El sistema agrícola desarrollado por la civilización Tiwanaku, conocido hoy como agricultura de campos elevados o, en español, camellones, fue uno de los logros de ingeniería hidráulica más sofisticados del mundo antiguo. El principio básico, descrito de forma sencilla, funciona así. Se excava una serie de canales paralelos a través de una gran extensión de terreno llano o con una ligera pendiente. La tierra y los sedimentos extraídos de estos canales se acumulan entre ellos, creando largas plataformas elevadas, como una enorme tela de pana de tierra extendida sobre el paisaje. Los canales se llenan con agua de las lluvias estacionales o del riego controlado. El agua de los canales absorbe calor solar durante el día. Por la noche, cuando la temperatura desciende bruscamente y se forma escarcha en el suelo desprotegido, la masa térmica del agua de los canales irradia calor hacia arriba, protegiendo los cultivos que crecen en las plataformas elevadas de la congelación. En principio, se trata de un sistema que no difiere mucho de las técnicas modernas de protección contra las heladas que se utilizan hoy en día en viñedos y huertos. Pero la magnitud con la que Tiwanaku desplegó este sistema fue asombrosa. Los estudios arqueológicos realizados mediante fotografía aérea, imágenes satelitales y excavaciones a nivel del suelo han identificado vestigios de sistemas agrícolas de campos elevados alrededor del lago Titicaca, que abarcan entre 80,000 y 100,000 hectáreas. Esto equivale aproximadamente a entre 800 y 1000 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo acondicionadas. Para ponerlo en perspectiva,
Toda la isla de Singapur tiene una superficie aproximada de 710 kilómetros cuadrados. El estado de Tiwanaku había creado, a partir de humedales andinos marginales, un sistema de producción agrícola que abarcaba una superficie mayor que la de Singapur. Y este sistema no era meramente funcional, sino extraordinariamente productivo. Los proyectos de reconstrucción experimental llevados a cabo por el arqueólogo Clark Erickson y sus colegas en las décadas de 1980 y 1990, en colaboración con las comunidades agrícolas aymaras locales para reconstruir secciones de los antiguos campos elevados, demostraron rendimientos de entre 8 y 14 toneladas métricas de patata por hectárea, rendimientos comparables a los de la agricultura industrial moderna que utiliza fertilizantes químicos, y de 2 a 4 veces superiores a los de la agricultura convencional de secano en la misma región. Este era el motor económico de Tiwanaku. No el oro, todavía no. La comida, la capacidad de alimentar a cientos de miles de personas en un lugar donde alimentar a miles debería haber sido imposible. Los campos elevados eran la base sobre la que se construyó todo lo demás. Ahora podemos hablar de la ciudad en sí. El núcleo ceremonial de Tiwanaku, la parte que ha sobrevivido, fragmentada y en ruinas, hasta nuestros días, abarca aproximadamente 4,5 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los arqueólogos que han realizado estudios con radar de penetración terrestre y excavaciones sistemáticas alrededor de las estructuras monumentales conocidas han determinado que la extensión total de la ciudad era casi con toda seguridad mucho mayor, quizás 6 kilómetros cuadrados de densa construcción urbana, rodeados de zonas adicionales de actividad residencial y agrícola que se extendían kilómetros en todas direcciones. Dentro del núcleo ceremonial, los arquitectos de Tiwanaku erigieron estructuras que, incluso después de más de 1000 años de abandono, tras la destrucción deliberada por parte de los colonizadores españoles, después de siglos de que los lugareños extrajeran las piedras para obtener material de construcción, tras terremotos, inundaciones y la implacable erosión del tiempo, siguen inspirando algo parecido a la admiración en todo aquel que las visita. Lo primero que llama la atención es la capana. Se trata de una pirámide escalonada, o, más precisamente, una colina natural modificada, moldeada y revestida de piedra tallada, que se eleva hasta una altura aproximada de 18 metros, con una base de 257 metros de lado. Está orientada con extraordinaria precisión hacia los puntos cardinales. Su cima albergaba originalmente un patio hundido lleno de agua, que drenaba a través de un sistema hidráulico interno que los arqueólogos aún intentan comprender por completo. Este sistema transportaba el agua a través de canales excavados en la propia piedra de la pirámide, siguiendo un patrón complejo y deliberadamente diseñado, que podría haber sido concebido para producir efectos acústicos específicos, para representar el flujo del agua de la montaña al lago en un sentido cosmológico sagrado, o ambas cosas. El Pumapunku es, si cabe, aún más asombroso. La palabra significa, en aymara, puerta del puma. Se trata de un complejo de plataformas, una enorme terraza elevada de piedra tallada, que contiene los megalitos trabajados con mayor precisión de la América precolombina. Algunas de estas piedras pesan más de 100 toneladas métricas. Se estima que la piedra más grande de Pumapunku, conocida como el pedestal, pesa entre 131 y 161 toneladas métricas. Fue extraída de una cantera situada a unos 10 kilómetros de distancia y transportada a través de un terreno que incluye la orilla del lago Titicaca, sin ruedas, sin animales de tiro y sin herramientas de hierro. Piensen por un momento en lo que eso significa. Una piedra más pesada que el tanque militar moderno más grande, movida 10 kilómetros a través del altiplano andino, utilizando únicamente fuerza humana, cuerdas, rodillos de madera y la inteligencia e ingenieril acumulada de una civilización que llevaba siglos resolviendo problemas complejos. Pero el peso no es lo más destacable de las piedras de Pumapunku. Lo más destacable es lo que se hizo con ellas una vez que llegaron. Las piedras fueron talladas y moldeadas con una precisión que aún hoy desafía los análisis modernos. Los ángulos son exactos. Las superficies son planas con una tolerancia de fracciones de milímetro. Las juntas entrelazadas, soportes en forma de H tallados directamente en la piedra, diseñados para unir bloques adyacentes y mortero, tienen una geometría perfecta, como si estuvieran hechas a máquina. Los canteros de Tiwanaku tallaban andesita y arenisca roja, rocas extremadamente duras, con una precisión que los canteros modernos alcanzan con herramientas eléctricas con punta de diamante y maquinaria controlada por ordenador. Lo hacían con herramientas de piedra y bronce, a mano, con cada golpe, con sumo cuidado.
Los arqueólogos que examinan las marcas de corte y las huellas de herramientas en las piedras de Pumapunku han podido reconstruir parte del proceso. El desbaste inicial se realizó con grandes martillos de piedra y cinceles de bronce, pero el acabado final, el pulido, el corte angular preciso y el alisado de la superficie, parece haberse llevado a cabo con técnicas abrasivas, utilizando arena y piedras más duras para dar forma a las superficies hasta su geometría final. Fue un proceso extraordinariamente laborioso, y el estado de Tiwanaku tenía la capacidad organizativa, el excedente de alimentos, la base demográfica y el conocimiento técnico para emplear a miles de trabajadores cualificados en proyectos como este durante generaciones. Entre Akapana y Pumapunku, el núcleo de la ciudad albergaba otras estructuras monumentales: Kalasasaya, un gran complejo de templo-plataforma que servía como principal observatorio astronómico de la ciudad, cuyas esquinas estaban alineadas con los solsticios y equinoccios con una precisión que los análisis arqueoastronómicos modernos han confirmado que fue intencional y exacta. El templo semisubterráneo, un patio hundido cuyas paredes estaban adornadas con docenas de cabezas de piedra talladas que representaban a individuos de diferentes grupos étnicos. Los estudiosos han sugerido que esto representaba la naturaleza cosmopolita y multiétnica del estado de Tiwanaku, una declaración arquitectónica deliberada de que personas de diversos orígenes estaban incorporadas al espacio sagrado de esta civilización. Y la Puerta del Sol. Si hay una imagen que el mundo asocia más fácilmente con Tiwanaku, es la Puerta del Sol, un enorme arco de piedra tallada, esculpido en un solo bloque de andesita gris de aproximadamente 10 toneladas métricas, de 3 metros de altura y casi 4 metros de ancho. En su centro, dominando el friso tallado que cubre la parte superior de la puerta, se encuentra una figura conocida por los estudiosos modernos como el dios del báculo, una deidad de frente que sostiene un báculo en cada mano, rodeada por 48 figuras más pequeñas dispuestas en 3 filas a cada lado. La figura central lleva un elaborado tocado y emana lo que parecen ser rayos solares de su cabeza. Cabezas de cóndor aparecen por toda la composición. La talla está ejecutada con una delicadeza extraordinaria, a una escala y complejidad que representa quizás la pieza de talla en piedra más ambiciosa de la América precolombina. Los estudiosos han dedicado un siglo a debatir sobre la identidad del dios del bastón. Algunos lo identifican con Viracocha, la deidad creadora inca. Otros defienden una deidad propia de la cosmología religiosa de Tiwanaku. En lo que sí hay consenso es en que la Puerta del Sol no era meramente decorativa, sino que tenía una función sagrada, orientada hacia el sol naciente en el equinoccio, de manera que en días específicos del año, la primera luz del amanecer atravesara directamente la abertura e iluminara el interior del complejo Kalasasaya, situado detrás. En otras palabras, era tanto un instrumento de precisión como una obra de arte. Ahora, el oro. Porque hemos estado construyendo algo para conseguir el oro, y el oro es real, y el oro es asombroso. Tiwanaku no era simplemente rica en el sentido abstracto de controlar el excedente agrícola y la mano de obra. Era rica en el sentido más literal, tangible y brillante de la palabra. La civilización de la cuenca del lago Titicaca se ubicaba en la intersección geográfica y cultural de dos de los entornos más ricos en minerales del mundo antiguo. Los yacimientos de oro y plata de las tierras altas andinas y las redes comerciales se conectaban esos yacimientos con la costa del Pacífico, la cuenca del Amazonas, finalmente, con todas las demás civilizaciones importantes de Sudamérica. Las excavaciones arqueológicas en Tiwanaku y en sitios asociados alrededor del lago han recuperado artefactos de oro y plata de extraordinaria calidad y cantidad. Los recipientes ceremoniales para beber, llamados queros, estaban hechos de oro martillado. Máscaras, pectorales, tocados y ornamentos corporales completos para entierros de élite se elaboraron con láminas de oro de notable pureza, trabajadas con técnicas como el repujado, el cincelado y la soldadura, que representan una tradición metalúrgica con raíces que se remontan al menos al 1500 a.C. en la región andina. Los orfebres de Tiwanaku no eran artesanos primitivos que martillaban pepitas para darles forma tosca. Eran metalúrgicos de precisión que operaban dentro de una tradición de conocimiento técnico que se había acumulado y perfeccionado durante 2000 años antes de que se colocara la primera piedra en Pumapunku. Pero el oro no era tanto la fuente de la riqueza de Tiwanaku como su expresión. La verdadera fuente de riqueza era la red comercial. En su apogeo imperial, Tiwanaku operaba lo que los arqueólogos denominan un modelo de ciudad puerta de entrada, un sistema en el que la capital servía como centro de una extensa red de relaciones económicas y políticas que atraía recursos de una vasta área geográfica, los procesaba y redistribuía, y enviaba productos terminados e influencia ideológica de vuelta al exterior.
Se han encontrado evidencias arqueológicas de las conexiones comerciales de Tiwanaku en toda la cordillera de los Andes y más allá. Se han identificado cerámicas y elementos iconográficos de estilo Tiwanaku en yacimientos de la costa peruana a más de 1000 kilómetros de la capital. Se han excavado colonias Tiwanaku en los valles de las tierras bajas de Bolivia y en las regiones costeras del norte de Chile, y se han hallado evidencias de sistemas de pastoreo de camélidos, llamas y alpacas, gestionados por el estado Tiwanaku a lo largo de cientos de kilómetros de la Sierra Andina. Cabe destacar que la llama no era simplemente un animal de carga para Tiwanaku. Era la locomotora de su economía. Una caravana de llamas bien organizada podía transportar cargas de 25 a 30 kilogramos por animal a través del inhóspito terreno andino a un ritmo constante de 20 a 25 kilómetros diarios. El estado de Tiwanaku gestionaba rebaños de llamas que sumaban decenas de miles, quizás cientos de miles. Estos animales transportaban pescado seco de la costa del Pacífico, hojas de coca de los valles de las Yungas, plumas tropicales de la periferia amazónica, obsidiana y lapislázuli de las canteras de las tierras altas, papa seca y carne de llama liofilizada del altiplano, y artesanías terminadas de los talleres de la capital, en un flujo constante de mercancías que unía un área del tamaño de Europa Occidental en una única zona económica integrada. Ninguna calzada romana conectó jamás territorios tan diversos a través de este tipo de terreno. Es aquí donde debemos presentar a un hombre cuyo nombre se ha vuelto inseparable de la historia del redescubrimiento de Tiwanaku, no porque fuera el primero en ver las ruinas, sino porque fue de los primeros en comprender lo que estaba viendo. Su nombre era Artur Poznański. Nacido en Viena en 1873, Poznański fue ingeniero, marinero y un polímata de esos que surgían ocasionalmente a finales del siglo XIX, hombres de energía inagotable y curiosidad insaciable que viajaban a rincones del mundo aún no explorados por otros europeos y dedicaban su vida a comprender lo que allí encontraban. Llegó a Bolivia en la década de 1890, siendo un joven en busca de aventuras y oportunidades comerciales. Lo que descubrió a orillas del lago Titicaca cambió por completo el rumbo de su vida. Poznański visitó Tiwanaku por primera vez en 1894. Tenía 21 años. Se detuvo al borde del templo hundido y contempló las cabezas de piedra talladas que sobresalían de las paredes, rostros diferentes a todo lo que se encuentra en la tradición artística europea, serenos, extraños y absolutamente cautivadores, y comprendió, en ese primer instante, que estaba viendo algo de importancia histórica mundial que el mundo, en gran medida, no había reconocido. Dedicó los siguientes 50 años de su vida a documentarlo. Sus motivaciones no eran simples, y no deberíamos fingir que lo eran. Poznański era un hombre de su tiempo, moldeado por los marcos intelectuales y los prejuicios raciales de la erudición europea de finales del siglo XIX, y algunas de sus conclusiones fueron erróneas, gravemente, a veces vergonzosamente erróneas, contaminadas por el racismo pseudocientífico y el afán de una antigüedad dramática que lo llevó a asignar fechas a las ruinas que la arqueología moderna desacreditado por completo. Creía, basándose en un cálculo astronómico que utilizaba la orientación de Kalasasaya, que Tiwanaku databa del 15.0000 o antes, una afirmación que la convertiría no solo en la ciudad más antigua de América, sino en una de las construcciones humanas más antiguas de la Tierra. Esto no está respaldado por la evidencia. La datación moderna por radiocarbono y el análisis de secuencias cerámicas sitúan la fundación del núcleo monumental de la ciudad aproximadamente en el 200 a.C., con el periodo de máximo desarrollo y poder entre 500 y el 900 después de Cristo. Pero aquí está lo que Poznański acertó, y por qué es importante. Documentó todo, de manera implacable, obsesiva, con la precisión del ingeniero para el que se había formado. Midió las piedras, trazó los trazados de las alineaciones, fotografió todo lo que se podía fotografiar. Entrevistó a las comunidades aymaras locales, registrando tradiciones orales y conocimientos populares que ningún erudito europeo se había molestado en tomar en serio. Publicó, en 4 volúmenes monumentales entre 1906 y 1945, la documentación más completa de Tiwanaku que nadie había intentado hasta entonces, un trabajo que, a pesar de sus deficiencias analíticas, preservó evidencias de elementos arquitectónicos que posteriormente fueron destruidos o se deterioraron aún más, y que atrajo la atención académica internacional hacia un sitio que la arqueología académica europea se había contentado con ignorar. Su motivación personal, más allá de la ambición científica, era algo más difícil de definir, pero innegablemente real. Poznański se había enamorado de Bolivia.
No como turista ni por la visión romántica que el turista tiene de lo exótico, sino de esa manera profunda e irreversible en que algunas personas se enamoran de lugares que no son su tierra natal pero que no pueden abandonar. Se casó con una boliviana. Crió a su familia en La Paz. Se nacionalizó boliviano. Y parece que le ofendía genuina y personalmente la suposición, común entre los eruditos europeos de su época, de que las grandes civilizaciones solo podían haber surgido en el viejo mundo, que las Américas eran una especie de añadido cultural, pobladas por pueblos incapaces de los logros arquitectónicos e intelectuales que sus propias y minuciosas mediciones demostraban que sí habían ocurrido allí. Luchaba por el honor de una civilización que llevaba 1000 años extinta, y su lucha importaba, porque Tiwanaku llevaba mucho tiempo agonizando antes de que llegara Poznański, y la historia de su muerte es tan dramática e instructiva como la historia de su vida. El colapso de la civilización Tiwanaku no fue causado por la conquista, tampoco por enfermedades ni por rebeliones internas, al menos no principalmente. Fue causado por algo que toda civilización construida sobre la premisa de adaptarse a un clima hostil siempre debe temer. El clima dejó de cooperar. Entre aproximadamente el año 950 y el 1100 después de Cristo, una sequía prolongada azotó la cuenca del lago Titicaca. Esto no es una especulación ni una inferencia, sino que está documentado con excepcional claridad en el registro geológico. Los núcleos de hielo extraídos del casquete glaciar de Quilcecaya, en Perú, ubicado aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de Tiwanaku, proporcionan un registro continuo de precipitaciones y temperaturas que se remonta a 1500 años. El registro de Quilcecaya muestra un periodo sostenido de precipitaciones drásticamente reducidas que comenzó alrededor del año 950 después de Cristo, una sequía que duró más de un siglo y que fue lo suficientemente severa como para reducir el nivel del lago Titicaca entre 12 y 15 metros. De 12 a 15 metros. En una civilización cuyo sistema agrícola dependía por completo de la gestión precisa de los niveles de agua y cuyos campos elevados estaban diseñados para funcionar dentro de un rango específico de condiciones hidrológicas, una sequía que hizo descender el nivel del lago 15 metros no fue un inconveniente. Fue una catástrofe existencial. Los campos elevados se secaron. Los canales dejaron de funcionar. El excedente de alimentos que había sustentado a la enorme población de la ciudad y financiado sus monumentales proyectos de construcción se esfumó. Sin ese excedente, el Estado no podía alimentar a los especialistas, los canteros, los tejedores, los administradores, los sacerdotes, que habían hecho funcionar la ciudad. Sin los especialistas, la ciudad no podía mantener los sistemas de los que dependía. La población comenzó a dispersarse, trasladándose a zonas más bajas en busca de agua potable y tierras de cultivo. Los templos y palacios fueron abandonados, no en un momento de derrocamiento violento, sino en una disolución lenta y prolongada. Las familias empacaban sus pertenencias y se marchaban, generación tras generación, hasta que las piedras quedaron vacías y el viento soplaba a través de las puertas donde antaño los sacerdotes realizaban rituales ante miles de personas. Hacia el año 1100 después de Cristo, Tiwanaku había fallecido. Los incas, que surgieron como gran potencia varios siglos después y finalmente conquistaron toda la región, encontraron las ruinas y las incorporaron a su mitología como lugar donde se creó el mundo. Desconocían, con precisión histórica, quién las había construido. La conexión se había roto. El conocimiento se había perdido. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la región del lago Titicaca en las décadas de 1530 y 1540 y vieron las ruinas de Tiwanaku, se negaron a creer que los indígenas sudamericanos pudieran haberlas construido. Las crónicas españolas del siglo XVI sugieren que las ruinas eran de origen prehumano, o que fueron obra de una raza de gigantes, o que se construyeron antes del gran diluvio descrito en la Biblia. Para los españoles era más fácil imaginar explicaciones sobrenaturales que aceptar las pruebas que tenían ante sus ojos. Y es aquí donde la historia se vuelve, en cierto modo, más dolorosa. Porque lo que los españoles hicieron con Tiwanaku, después de decidir que no era más que una cantera de piedra convenientemente precortada, fue sistemático y minucioso. La construcción de la iglesia y el poblado de San Pedro de Tiahuanaco, edificados en la época colonial a aproximadamente 1 kilómetro del centro ceremonial de la antigua ciudad, utilizó bloques de piedra extraídos directamente de las estructuras monumentales de Tiwanaku. Las grandes murallas de Calasasaya fueron desmanteladas. Bloques tallados de Pumapunku se incorporaron a edificios y muros de la época colonial. Las estatuas fueron destruidas. Los relieves tallados fueron enterrados o destruidos.
Un número indeterminado de artefactos de oro y plata, la riqueza sagrada acumulada de una civilización que había depositado objetos preciosos en contextos rituales durante 600 años, fueron fundidos en fundiciones coloniales y enviados a España como lingotes anónimos, borrando para siempre su identidad artística. Un funcionario español, durante una visita al yacimiento en el siglo XVI, escribió que los edificios de piedra de la antigua ciudad se utilizaban como fuente de material de construcción para la ciudad colonial y que se ordenaba a la población local extraerlos para tal fin. Registró esto como una simple anotación administrativa, sin ser consciente de que estaba documentando la destrucción deliberada de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo antiguo. El oro había desaparecido. Los archivos, cualquiera que fuera la forma que adoptaran los registros de Tiwanaku, lo desconocemos, pues no hemos hallado un sistema de escritura inequívoco, aunque los estudiosos siguen debatiendo si los patrones geométricos tocapo en los textiles y las cabezas de espiga de las estatuas podrían codificar información. Los archivos habían desaparecido. La continuidad viva del conocimiento se había perdido, interrumpida por la conquista y las enfermedades, la viruela, el sarampión y el tifus, que diezmaron entre 50 y 90% de la población indígena de América en el transcurso de un siglo tras el contacto con los europeos. Lo que quedó fue piedra. Las piedras más grandes, las demasiado pesadas para moverlas con facilidad, sobrevivieron. Pumapunku sobrevivió, maltrecha y dispersa, pero allí estaba. La Puerta del Sol sobrevivió, agrietada en el dintel por algún antiguo evento sísmico y derrumbada en la tierra, donde permaneció boca abajo durante siglos hasta que los arqueólogos la excavaron en el siglo XIX y la enderezaron de nuevo. Los huesos de Tiwanaku sobrevivieron, y los huesos fueron suficientes. En el siglo XX, el proyecto de comprender Tiwanaku pasó del trabajo romántico e idiosincrásico de hombres como Poznański a los métodos sistemáticos y basados en evidencia de la arqueología profesional. Y lo que esa arqueología reveló, capa tras capa, transformó no solo nuestra comprensión de esta ciudad, sino toda nuestra concepción de lo que la civilización humana había logrado en América. La figura clave en esta transformación fue, en muchos sentidos, Alan Colata, de la Universidad de Chicago, aunque trabajó junto a arqueólogos bolivianos como Oswaldo Rivera y muchos otros cuyas contribuciones merecen igual reconocimiento. Colata y sus colegas, trabajando desde la década de 1980 en adelante, emprendieron la investigación arqueológica más completa de Tiwanaku y su área circundante que jamás se había intentado. Utilizando una combinación de excavaciones tradicionales, estudios aéreos, radar de penetración terrestre, análisis de isótopos de huesos humanos y animales, y una cronología cerámica detallada, reconstruyeron una imagen de la civilización de Tiwanaku que iba mucho más allá de lo que Poznański había imaginado. Una imagen no solo de los monumentos de la ciudad, sino también de su economía, su población, su dieta, sus relaciones comerciales, su organización social, su impacto ambiental y su collapso final. El proyecto de reconstrucción de los campos elevados fue, en muchos sentidos, el elemento más impactante del trabajo de Colata, no por lo que nos reveló sobre el pasado, sino por lo que demostró en el presente. Trabajando con comunidades agrícolas aymaras que habían vivido durante siglos en la pobreza y con dificultades agrícolas alrededor del lago Titicaca, Colata y sus colegas ayudaron a las comunidades a reconstruir secciones de los antiguos sistemas de campos elevados. Los resultados fueron, como ya mencionamos, extraordinarios en cuanto a rendimientos. Pero también sucedió algo más, algo que Colata documentó con igual esmero. La reconstrucción de los campos elevados modificó el microclima local. El agua de los canales reconstruidos, tal como lo habían previsto los ingenieros de Tiwanaku 1500 años antes, moderaba las temperaturas nocturnas en las plataformas elevadas adyacentes, reduciendo los daños por heladas y extendiendo la temporada de cultivo efectiva durante semanas. Las comunidades que trabajaban en los campos elevados reconstruidos producían más alimentos, con menor riesgo de pérdida de cosechas, que los que habían podido producir utilizando técnicas convencionales modernas en el mismo entorno. El conocimiento que Tiwanaku había desarrollado para sobrevivir a 12.000 pies de altura seguía funcionando. Siempre había funcionado. Simplemente se había olvidado. La cuestión de la riqueza de Tiwanaku, la pregunta con la que comenzó este documental, la afirmación de que esta civilización perdida era más rica que Roma, merece una respuesta directa. ¿Con qué criterio comparamos la riqueza de civilizaciones separadas por miles de kilómetros y cientos de años? Si medimos por el oro, por la enorme cantidad de metal precioso en posesión de la élite, la respuesta es compleja.
Sabemos que Tiwanaku produjo y acumuló ingentes cantidades de artefactos de oro y plata. Sabemos que los incas, herederos de la sucesión cultural y, en cierto modo, política de las civilizaciones andinas, poseían una riqueza aurífera que dejó atónitos a los conquistadores españoles, hombres que ya habían visto los tesoros del imperio azteca. Cuando la pequeña fuerza de Francisco Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa en 1532, el rescate pagado por su liberación llenó una habitación de 7 metros de largo por 5,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto, una vez con oro y 2 veces con plata. Esto no representaba la totalidad del oro inca. Era el rescate. El total era muchísimo mayor. Y la tradición orfebre inca tenía sus raíces más profundas en las tradiciones metalúrgicas andinas que Tiwanaku había ayudado a desarrollar y transmitir. Pero el oro no es una medida completa de la riqueza. Si medimos por productividad agrícola, por la capacidad de alimentar a una gran población y generar excedentes, Tiwanaku supera drásticamente a Roma en términos per cápita. El sistema de campos elevados, en su apogeo, alimentaba a cientos de miles de personas en un entorno agrícola que no tenía las condiciones para sustentar una civilización de esa magnitud. Roma, en cambio, dependía de las importaciones de Egipto y el norte de África para alimentar a su población, una dependencia que, al interrumpirse, contribuyó a la eventual desestabilización del imperio. Si medimos por logros arquitectónicos, por la calidad, la escala, la sofisticación técnica de la construcción, la comparación es realmente cercana. La ingeniería romana fue magnífica. El Panteón, el Coliseo, los acueductos, el sistema de caminos. Pero la precisión de la cantería de Pumapunku, ejecutada sin herramientas metálicas, sin ruedas, sin animales de tiro, a 3.657 metros sobre nivel del mar, representa un logro humano que no es en absoluto inferior a nada de lo que construyó Roma. Simplemente se basaba en una tradición tecnológica completamente diferente, una que resolvió los mismos problemas fundamentales de la construcción a gran escala mediante métodos distintos. Si medimos por alcance geográfico de influencia, la esfera cultural Tiwanaku, en su apogeo, abarcaba territorios tan diversos como la costa del desierto de Atacama y la franja de tierras bajas del Amazonas, el altiplano boliviano y los pueblos pesqueros del Pacífico Sur de Perú. No era tan extensa como el Imperio Romano en su máxima extensión, pero tampoco era mucho menor, y se logró sin la infraestructura militar de la que Roma dependía para mantener su autoridad. Si medimos por sostenibilidad, por la capacidad de mantener una civilización funcional a lo largo del tiempo, Tiwanaku funcionó como un estado importante durante aproximadamente 600 años, desde aproximadamente el año 500 hasta el 1100 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente, como entidad política funcional, duró aproximadamente 500 años, desde la fecha de fundación tradicional del 27 AC hasta la deposición del último emperador occidental en el 476 después de Cristo. Tiwanaku sobrevivió a Roma. La historia del redescubrimiento de Tiwanaku aún se está escribiendo. En los últimos años, los avances tecnológicos han abierto nuevas perspectivas sobre el pasado de la civilización que las generaciones anteriores de arqueólogos no podrían haber imaginado. Los estudios LIDAR, tecnología de detección y medición de luz, que utiliza pulsos láser desde aeronaves para mapear la topografía bajo la cubierta forestal y vegetal con extraordinaria precisión, se han utilizado en toda América para revelar características arqueológicas invisibles a simple vista. Si bien los descubrimientos LIDAR más impactantes de los últimos años provienen de sitios mayas de tierras bajas en Guatemala y Belice, la tecnología se está aplicando a la cuenca del lago Titicaca y sus paisajes circundantes con resultados cada vez más reveladores, identificando sistemas adicionales de campos elevados, redes de caminos y posibles sitios de asentamiento que amplían nuestra comprensión de la extensión geográfica del estado de Tiwanaku. El análisis isotópico de restos óseos humanos procedentes de los enterramientos de Tiwanaku ha permitido a los investigadores determinar dónde transcurrió la infancia de los individuos mediante el análisis de los isótopos de estroncio y oxígeno en su esmalte dental. Estos isótopos varían geográficamente según la geología e hidrología locales y se incorporan al esmalte durante la infancia de forma inmutable a lo largo de la vida. Los resultados confirman lo que la evidencia cerámica y arquitectónica ya sugería. Tiwanaku era una ciudad genuinamente cosmopolita que atraía a migrantes y residentes de una vasta área geográfica. Algunos individuos enterrados en las zonas residenciales de la ciudad crecieron en entornos propios de la costa del Pacífico, a cientos de kilómetros de distancia. Otros parecen provenir de las tierras bajas del Amazonas.
La ciudad era un lugar donde convergían las diversas manifestaciones de la diversidad humana de todo un continente. El análisis genético del ADN antiguo procedente de los enterramientos de Tiwanaku se encuentra aún en una fase relativamente temprana, pero los primeros resultados están aportando matices adicionales a nuestra comprensión de la población que construyó esta civilización, confirmando una profunda ascendencia indígena andina y revelando al mismo tiempo la complejidad de los patrones de migración e interacción dentro de la zona cultural andina en general. Y, quizás lo más conmovedor, es que los campos elevados están siendo reconstruidos. No se trata solo de un experimento académico, como Colata y sus colegas comenzaron a hacer en la década de 1980, sino de una intervención agrícola práctica, apoyada por ONG y el gobierno boliviano, destinada a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades aymaras que han habitado los alrededores del lago Titicaca desde mucho antes de la llegada de los españoles. El conocimiento que Tiwanaku plasmó en la tierra y el agua hace 1500 años, el conocimiento de cómo alimentar a una civilización en un lugar inhóspito, se está recuperando y volviendo a poner en práctica. Los agricultores que antes tenían dificultades para obtener cosechas fiables con métodos convencionales ahora reportan rendimientos significativamente mejores en los campos elevados reconstruidos. La ciudad muerta alimenta a los vivos. Hay algo que toda persona que ha estado en la Puerta del Sol afirma haber experimentado, y es difícil expresarlo con palabras sin sonar místico, lo cual no es la intención. Es una cuestión de proporción. No se trata de la proporción del monumento, aunque ya de por sí es impresionante. El enorme bloque de piedra, el elaborado friso tallado, la precisión de la alineación. Se trata de una reflexión sobre el tiempo, sobre los logros humanos y sobre las historias que nos contamos acerca de quien inventó la civilización, de dónde surgió y a quien se le debe el mérito de que los seres humanos seamos capaces de construir cosas permanentes, bellas y sofisticadas. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante en las aulas europeas y estadounidenses sobre el desarrollo de la civilización humana fue aquella que comenzó en el cercano Oriente, se trasladó a Grecia, pasó por Roma y llegó, por una especie de inevitable inercia histórica, a Europa occidental, posteriormente, a las culturas que ésta estableció en América y otros lugares. Esta narrativa incluía a Egipto y Mesopotamia como personajes secundarios, así como a China e India como desarrollos paralelos interesantes. Sin embargo, dejaba muy poco espacio para América, y en particular para las civilizaciones altoandinas de Sudamérica, que no encajaban del todo en la narrativa porque operaban con principios diferentes, con materiales distintos, en un entorno diferente, y produjeron un tipo de logro que la erudición europea, durante mucho tiempo, fue incapaz o reacia a reconocer plenamente. Tiwanaku rompe con esa narrativa. No lo hace con dramatismo, ira ni polémica. La rompe simplemente con su existencia, por el peso de sus piedras, por la precisión de su ingeniería, por la evidencia de sus logros agrícolas, por las dataciones por carbono que indican que esta civilización florecía en la cúspide de su poder mientras Europa se encontraba en la Alta Edad Media, mientras Roma ya era un recuerdo, mientras las civilizaciones del mundo occidental luchaban por recuperarse de la catástrofe del fin de los imperios. Había una ciudad en el techo del mundo. Era más rica que Roma. Era más sofisticada, en ciertos aspectos cruciales, que Roma. Alimentó a más personas, en relación con las dificultades de su entorno, de las que Roma jamás logró alimentar. Construyó cosas que los ingenieros romanos habrían encontrado desafiantes. Duró tanto como Roma. Y fue olvidada, borrada deliberada y sistemáticamente primero por la sequía, luego por la conquista y después por la indiferencia casual de los eruditos que no pudieron encajarla en su concepción de quiénes son los seres humanos y de qué son capaces. Es hora de incluirlo en el calendario. Las piedras de Pumapunku siguen donde cayeron, o donde los españoles las arrojaron, esparcidas por la meseta como las piezas de un rompecabezas aún sin armar. La Puerta del Sol sigue en pie contra el cielo, el dios del báculo sigue irradiando desde su trono de piedra. Sigue contemplando el amanecer del equinoccio sobre el lago donde surgió Viracocha. El pueblo aymara, que ha vivido la sombra de estas ruinas desde tiempos inmemoriales, aún nombra la tierra con nombres que conservan la memoria de algo inmenso, aunque esa memoria específica se haya fragmentado y transformado por 1000 años de cambios. La ciudad no está del todo perdida. Nunca lo estuvo. Solo esperaba que la observáramos con atención, que nos acercáramos a ella sin la idea preconcebida de que la grandeza solo proviene de los lugares que ya consideramos grandiosos, que leyéramos las huellas que dejó en la piedra, la tierra y la memoria química de los huesos antiguos, y que la reconociéramos por lo que realmente fue.
la mayor civilización que produjo el hemisferio occidental antes de la llegada de los europeos. Una ciudad más rica que Roma. Un logro humano que nos pertenece a todos, a cada uno de nosotros, independientemente de donde hayamos nacido, qué idioma hablemos, porque fue construida por seres humanos, y todos somos seres humanos. Eso debería ser suficiente. Siempre ha sido suficiente. Si esta historia traspasó la pantalla y te hizo ver el mundo antiguo de una manera un poco diferente, si sentiste algo al estar en esa puerta junto a los fantasmas de una civilización que el mundo olvidó demasiado pronto, entonces ya sabes por qué historias como esta importan. Si este documental te ha parecido valioso, tómate un segundo para darle a me gusta. Puede parecer insignificante, pero cada me gusta le indica al algoritmo que este tipo de historia, tan cuidadosa y respetuosa, merece ser vista, y eso nos ayuda a llegar a las personas que buscan precisamente esto. Y si quieres estar aquí cada vez que salgamos en busca de las civilizaciones olvidadas por la historia, las batallas que no se suponía que debían ganarse, las personas cuyas historias nunca llegaron a los libros de texto, suscríbete a Español Historia. Estamos construyendo algo juntos, y cada suscriptor es parte de ello. Ahora queremos saber tu opinión. Si Tiwanaku hubiera sobrevivido a la sequía, si el clima hubiera sido favorable durante otros 500 años, ¿cómo crees que se habría desarrollado la historia de América? ¿Habría sido posible la conquista española? ¿Habría cambiado todo si el imperio de Tiwanaku hubiera seguido en pie en 1492? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos. La próxima vez, nos adentraremos en uno de los engaños militares más audaces y menos conocidos de la historia de la guerra moderna, una historia ambientada en el desierto, protagonizada por un hombre que, supuestamente destinado al fracaso, cambió el rumbo de una guerra que ya se daba por decidida. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por preocuparse por la historia como nosotros. Esta comunidad es la razón por la que seguimos adelante y no pensamos detenernos pronto.